concepto de sostenibilidad, ¿cuándo comienza a tomar cuerpo real a nivel mundial? ¿Qué son esas normas? ¿Cuáles son los principales pilares de la sostenibilidad? Mira, De cómo impactan en el entorno donde ellos operan, no el área económica donde ellos operan, sino en el entorno ambiental donde ellos operan. Percibe, porque ustedes, por ejemplo, tienen hay normas para certificar la calidad en el ámbito industrial, en el ámbito automotriz, alimentos. ¿Qué institución otorga la ISO ambiental, si existe esa norma? Estoy poniendo una analogía. no, vamos por... ¿Valora o cómo certifica él de que esa empresa es sostenible a través de sus prácticas? O sea, ¿cómo lo percibe? Porque... me habló de Promipyme, donde me dieron mi primer préstamo a una tasa increíble. Mi negocio ha crecido y voy por mi tercer préstamo. Me llaman de otro sitio para ofrecerme dinero porque ya yo soy toda una empresaria del área de la belleza. Con el acompañamiento de Promipyme, mi negocio ha seguido creciendo. Promipyme, el banco de los microempresarios y emprendedores. Conmigo, ahí está. Bienvenidos a esta edición de la entrevista de hoy. Federico Castillo les saluda, les da la bienvenida a nuestra sala de conversaciones para compartir contenido que hemos preparado para ustedes. Recuerden compartir, comentar, darle like para que el mismo pueda llegar a más personas. Yomaira Martínez, consultora líder de Green Energy, nos acompaña en el día de hoy para hablar de sostenibilidad, transición energética y otros temas que tienen que ver con la gestión positiva del medio ambiente. Yomaira, buenos saludos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Good morning, verdes tardes, no importa. Me gusta tu saludo, ¿eh? Verdes días. Claro, porque hay que identificar de una vez esta maravillosa audiencia del Gran Fede. Muchas gracias por la invitación, un placer estar con ustedes. Qué bueno, te presenté, eres consultora, una de las consultoras líderes de Green Energy, que es una institución orientada justamente a eso, a asesorar sobre políticas públicas orientadas a sostenibilidad y gestión ambiental positiva. Ahora, ¿quién es Yomaira Martínez? Para luego entonces comenzar a definir Green Energy. Wow, pero esta pregunta está compleja. Bueno, yo soy un instrumento de esta tendencia que trata de mirar más allá de nuestras acciones cotidianas, por ejemplo, de colarte cafecito, de despertarnos, de cargar el celular y entender que hay una conexión de nuestro ser, de nuestro hacer con la salud del planeta. Okay. O sea, somos parte de un todo y como yo me siento parte de ese todo, pues he querido a través de Green Energy Dominicana apoyar a empresas, a gobiernos, a agencias de cooperación internacional, a conectar eso que dice la regulación sobre el tema de desarrollo sostenible con su estrategia de negocios. A eso nos dedicamos. Cuando hablas de regulación, ¿estamos hablando de los objetivos de desarrollo sostenible o regulaciones locales? Me refiero a todo, porque si tú le echas un vistazo a nuestra Constitución del 2010 y a piezas como la Ley Estrategia Nacional de Desarrollo, te darás cuenta que es casi un espejo de lo que ya plantea los objetivos de desarrollo sostenible. Con un wording, unas palabras quizá diferentes, pero en esencia se refiere a lo mismo, a cómo seguir creciendo económicamente, considerando las garantías de salvaguardas sociales como la redistribución de la riqueza, la cohesión territorial, la democracia, y a su vez procurando que haya lo que nosotros llamamos sostenibilidad ambiental o esa consideración del impacto ambiental que tenemos en las acciones económicas y sociales. ¿Cuándo las organizaciones internacionales, los países, los gobiernos, las empresas comenzaron a mirar o a adoptar y asumir la mentalidad y cultura de sostenibilidad? Porque cuando uno hablaba de sostenibilidad, se decían sostenibilidad económica, pero como que no se enfocaba el radar hacia la sostenibilidad social, ambiental. Entonces, el concepto de sostenibilidad, ¿cuándo comienza a tomar cuerpo real a nivel mundial? Mira, tú sabes que aquí quisiera hacer un paréntesis antes de empezar a explicar desde cuándo se adopta, por ejemplo, desarrollo sostenible. Sí. Y es que los amigos y amigas que nos ven y escuchan sepan que cuando hablamos de sostenibilidad es
un sinónimo de referirnos a desarrollo sostenible. ¿Por qué? Porque en ambos conceptos estamos abordando la dimensión económica, la social y la ambiental. Okay. Entonces, tradicionalmente, las empresas y los gobiernos se enfocaban en generar riquezas, en ser productivos, en crecer económicamente y en aspectos sociales tradicionales de la política social, ¿verdad? El tema que hablábamos ahorita, derechos humanos, democracia, transparencia, gobernabilidad. Sin embargo, por ejemplo, con el tema específico de desarrollo sostenible, con el llamado informe Brundtland de una de las parlamentarias europeas que empezó a acuñar el término, se hace referencia a esta danza armoniosa que tiene que haber entre producir, cuidar el planeta y cuidar a la gente. ¿Y cuándo se produjo ese informe? En los 70. Sin embargo, mediados de los 70, por ahí. Donde agarra fuerza toda esta evolución de lo que nosotros llamamos la regulación ambiental contemporánea es a partir del 92 a la fecha. Ok, luego de los acuerdos de Río. La cumbre de Río, la cumbre de Kioto, etc. Correcto. La cumbre de Río, como tú muy bien mencionas, fue uno de los cónclaves de los jefes de Estado y de nación más productivos. ¿Por qué? Porque es en la cumbre de Río que se adopta la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, la Convención de Diversidad Biológica, temas como el Protocolo de Kioto, entre otros instrumentos regulatorios que fueron luego ratificados y entrados en vigor del 98 al 2002 en los diferentes países que la firmaron ahí en el 92. Entonces, si tuviéramos que definir un hito de donde agarra fuerza el tema de sostenibilidad, yo te diría que a partir de esa fecha. Ok. Cuando dentro de la sostenibilidad, ¿cuáles son los pilares para que un país o una, digo país porque los gobiernos son los que trazan la pauta para que las empresas y las personas puedan regirse sobre esas normas? ¿Cuáles son los principales pilares de la sostenibilidad? Mira, hablamos de dimensiones. Ahorita mencionábamos la económica, ¿verdad? Que es ser rentable, crecer económicamente hablando. Social, esa salvaguarda de garantías sociales como los derechos humanos es una. Y la ambiental, que es la consideración de la afectación que tú puedes tener sobre los recursos naturales, llámese aire, agua, suelo, subsuelo, recursos forestales, entre otros. Esa es la triple dimensión básica que solemos hacer referencia. Ahora bien, dependiendo del mercado donde tú operes, dependiendo de la economía donde esté tu país teniendo relaciones, por ejemplo, nosotros, Caribe, Centroamérica, Latinoamérica, entonces esa triple dimensión va adquiriendo otras connotaciones. ¿Cómo cuáles? En el caso de las empresas, por ejemplo, existe un ejercicio, una metodología que se llama definir la materialidad. La materialidad no es más que los temas relevantes para mi empresa atendiendo al mercado donde yo opero. Exacto. Si yo soy una empresa de logística, de carga aduanera, si yo soy una empresa de servicios de telecomunicación, si yo soy una empresa de alimentos y bebidas o simplemente una empresa de servicios, entonces esa triple dimensión, bajarla, hacerle lo que decimos un downscale, ¿verdad? Un detalle, un aterrizaje Exacto. a mis operaciones, yo necesito hacer el ejercicio de materialidad, definir esas áreas materiales, que en otro lenguaje son los aspectos más relevantes para tú tomar decisión en tu presupuesto, en tu planificación, en tu estrategia de marca, en tu forma de vender. A raíz de eso, de todos los conceptos y esos lineamientos que tiene la sostenibilidad, derivó lo que se puede denominar como responsabilidad social corporativa o lo que hoy en día se llama ciudadanos corporativos a las empresas, de cómo impactan en el entorno donde ellos operan, no el área económica donde ellos operan, sino en el entorno ambiental donde ellos operan. Al revés, la responsabilidad social empresarial fue una de las primeras abordajes de cómo una empresa se involucra en la mejoría social, en la mejoría ambiental. Fue una evolución de la filantropía, o sea, de la clásica donación que se podía hacer en los 70s, ya evoluciona a esa responsabilidad social empresarial donde la empresa identifica oportunidades específicas de impactar positivamente en la comunidad, en su comunidad aledaña. Entonces ahí lo óptimo era ver a la empresa como el hermano mayor de la comunidad, pero que la respuesta de la empresa estuviera directamente relacionada a la necesidad propia de esa comunidad. O sea,
una empresa en La Guayiga, en Jaina, es diferente a la necesidad que tiene la comunidad en Boca Chica. Exactamente. ¿Verdad? Quizá en Boca Chica tú vas a trabajar con pescadores, con proveedores de servicios de alimentos y comidas enfocado en los recursos costeros marinos, ¿verdad? Entonces ahí ya el abordaje es diferente al que quizás está en Jaina, que el involucramiento social ahí quizás son camioneros, esposa camionero, la doña de la fritura. Exacto. Entonces ahí las necesidades son otras. Claro, a nivel país y a nivel economía hay necesidades que sí son comunes. Siempre está el tema salud, el tema educación y por supuesto seguridad ciudadana. Entonces esos son tres áreas materiales, por decirlo de alguna manera, que han sido tradicionales en la responsabilidad social empresarial en República Dominicana. Ya eso evolucionó. Ya las empresas no únicamente se dedican a la mera filantropía, porque en el caso de esa responsabilidad social empresarial no había ese retorno que tú pudieras medir en beneficio para la empresa también. Ahora bien, con la sostenibilidad, con ese abordaje un poco más complejo, más una mirada holística, es decir, que abarque ese tema económico, el tema ambiental y el social, pues ya la empresa tiene, primero, un posicionamiento reputacional de mayor relevancia. Eleva su competitividad porque puedes estar en un mercado donde diferenciarte como sostenible te posiciona mejor. Eso a su vez incrementa ventas y por supuesto que te da ganancias al corto o al mediano plazo. Además de no hablar de los ahorros económicos que pueden tener medidas como eficiencia energética, ¿verdad? El tema de ahorro en combustible, sustitución de luminarias, incrementar renovables, entre otras. Y el ciudadano común, el de a pies, como cotidianamente se le llama, ¿cómo valora o cómo certifica él de que esa empresa es sostenible a través de sus prácticas? O sea, ¿cómo lo percibe? Porque ustedes, por ejemplo, tienen una ala dentro de Green Energy, que es Green Energy Academy, donde ustedes imparten docencia sobre estos temas. Así es. Ahora, ¿cómo el ciudadano está educado para asimilar y para entender de que sí, la empresa Federico SRL, es una empresa con un concepto, con una vocación, con una mentalidad, con una cultura de sostenibilidad? La verdad que el ciudadano de manera directa es probable que no se involucre en estos temas. Ahora bien, cuando hay procesos específicos, por ejemplo, de socializar planes, porque una vez tú defines tu materialidad y diseñas tu estrategia de sostenibilidad, tú tienes que socializar con grupos de interés, los llamados stakeholders, y ahí está también la ciudadanía. Entonces, el ciudadano cuando se involucra en asociaciones, ¿verdad? Civiles, gremios empresariales, gremios profesionales o técnicos, desde ahí puede tener una apreciación de este tema de sostenibilidad. Ahora bien, aprecia el tema de sostenibilidad cuando hay un tercero involucrado. Por ejemplo, cuando viene una entidad gubernamental y dice, ok, Green Energy Dominicana es una empresa carbono neutral. Hace una premiación pública, el ciudadano lo ve en los medios de comunicación, escucha a qué se refiere este tema y valida que efectivamente tu marca está asociada a esta tendencia. Y pasa con todo lo que vemos en muchos otros sectores, las empresas de alimentos y bebidas, sobre todo, por ejemplo, las de agua embotellada, ya van dándole otra característica a sus productos en su etiquetado y es una de las tendencias que estamos viviendo. El ecoetiquetado o el etiquetado sostenible, donde tú le das una información adicional al consumidor más allá de los ingredientes. Tú le dices de dónde viene esta materia prima, cómo estuvo involucrada la comunidad. Por ejemplo, ya vemos una tendencia de definir quiénes son tus proveedores, si son mujeres, si son jóvenes. De hecho, hay subcategorías. Ahora que tú mencionas embotelladoras de agua, hay embotelladoras de agua que ya tienen subcategorías. El agua embotellada que se produce con la materia prima ordinaria, que es el plástico primario. La virgen. El virgen. Pero también el agua embotellada que se produce con el reciclado. Incluso le tienen un etiquetado diferente, una tapa diferente para que la gente pueda identificar de que esa agua, esa producción de agua se produjo con material reciclado. Correcto. ¿Y tú qué promueves? El café ejecutivo, ¿verdad? ¿Qué se llama? Sí, yo tengo un podcast que se se Café Ejecutivo y hay otro, y este es la entrevista de hoy. Sí, ya sé, pero lo que le iba a recomendar a tu audiencia es un ejercicio, que es el siguiente. Cuando usted esté en la góndola de los supermercados, vaya al anaquel de cafés
y dése la tarea de leer por unos 10 minutos las diferentes marcas y qué promueven en su etiquetado, en su envase. Van a ver que te dicen, este café fue sembrado por agricultores, pequeños agricultores de Jarabacoa, Manabao. Esto fue de una cooperativa de mujeres. Esto no usa, por ejemplo, abono químicos o usa un abono orgánico. O sea, van a ver que ya en los envases y en los embalajes hay mucha más información que la nutricional. Ya están diciendo de dónde viene tu materia prima, a cuáles comunidades estoy beneficiando y, por supuesto, usted al comprarlo se hace parte de esa tendencia sostenible. Ahora que tú mencionas eso, Yomaira, yo tuve la oportunidad de entrevistar a unas emprendedoras de La Vega y justamente producen café y cacao orgánico. Ves, cuéntame, ahora te voy a entrevistar yo a ti, dime. Y ellas vinieron desde La Vega al programa. Yo le dije, pero vamos a hacerlo por Zoom. Y me dijeron, no, te queremos llevar el producto. Qué un producto bien. de extrema calidad, un producto con un buen sabor. Y yo recabé esa historia, una historia familiar, de que ellos se enfocaron en eso, en producir de manera orgánica ese café y ese cacao. Hay normas para certificar la calidad en el ámbito industrial, en el ámbito automotriz, alimentos. ¿Qué institución otorga la ISO ambiental, si existe esa norma? Estoy poniendo una analogía. No, vamos por partes. O sea, por ejemplo, cualquier empresa que intente operar en el mercado dominicano debe obtener su autorización ambiental, que la otorga el Ministerio de Medio Ambiente. Después de ahí, dependiendo del mercado en que usted opere, hay certificaciones voluntarias y adicionales que usted puede adquirir. ¿Verdad? Por ejemplo, la mayoría de empresas de logística, de carga y de transporte se certifican en seguridad. Exacto. Las industriales se certifican en calidad. Y casi todas se certifican en el tema ambiental, como la ISO 14000, que es una de las más famosas. Hay otras, por ejemplo, asociadas a qué tanto usted reduce sus emisiones de esos gases de efecto invernadero, que son los que causan el cambio climático, las huellas de carbono, validación de la huella de carbono, certificación de que si usted emitió 10 toneladas de gas de efecto invernadero y redujo 10, hay una certificación que usted es carbono neutral. Entonces, depende mucho del mercado donde tú estés. Pues hay certificaciones que están en boga o que son mandatorias por tus clientes o tus inversionistas. O sea, que hay que analizar caso por caso el mercado de que se trate. El tema, y ahí quiero seguir. Hace unos años yo leí, no sé si eso sigue así o si fue tan... que el ser humano como individuo social, como individuo viviente, es el mayor productor de CO2, como individuo. De eso no hay discusión, en el sentido de que en el año 2018, si mi memoria no me falla, o 19, salió el AR4 o el Assessment Report número 4. Es un reporte de evaluación que hacen los verdaderos científicos, el panel intergubernamental de cambio climático, que están en Ginebra sentados. Es decir, es una composición desde el 1988 de científicos de la Organización Meteorológica Mundial más científicos de la ONU para el Medio Ambiente. Juntos, desde el 1988, monitorean la variabilidad climática. Y ellos, en ese AR4, concluyeron que están seguros un 90% de que es la actividad humana la que ha causado esta variación climática fuera de los patrones tradicionalmente conocidos, que es lo que se llama cambio climático. Ok, o sea, que fuera de la contaminación que puede producir los desechos industriales, los automóviles, la combustión, etcétera. O sea, el ser humano como tal. Tú dices como ente. No, yo te digo nuestras actividades. No claro. Nosotros. Porque, por ejemplo, nuestras actividades. Dice, hay una gráfica de la cantidad de agua que necesita producir un kilo de carne. Que necesita claro, y de hecho, energía. Exacto. Y de hecho, la agricultura es la actividad más demandante de agua del mundo. Sí, por eso si te fijas, los países, pero también las empresas y nosotros como familia o como individuos tenemos la oportunidad de conocer nuestra huella de carbono. Los países lo hacen con lo que se llama Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero. Las empresas lo hacen con la llamada huella de carbono. Y nosotros, individuos o familias, podemos hacerlo con una calculadora de huella de carbono que está
online en cualquier ¿Cómo explorador. se calcula? Vamos a ver cómo se calcula. Vamos a hacer el ejercicio. Federico me tiene empleada a fondo en esta entrevista, señores. No, pero es que tiene que ser... Hay páginas web y hay aplicaciones. Usted coge la que más le guste. Yo tengo la página tuya. Entonces, en no, la mía no está, pero hay aplicaciones en los teléfonos inteligentes, en los Androids y también en los demás. Entonces, ¿qué usted entra de información en la huella de carbono? ¿Qué se entra? ¿Qué come? Okay. Si tú comes carne de res todos los días, o si es de pollo, y tú pones la o cantidad, si es pescado. ¿Y la cantidad que te comes? Un estimado puede poner, porque ella te va a tirar un estimado de tu huella de carbono como persona y como familia. Prepárate. Hay gente que se come un pollo. Prepárate. Entonces, mira. Francis, ¿cuánto tú te comes, Francis? Medio pollo. ¿Cuánto es medio pollo, más o menos? Un pollo tiene... un pollo en promedio tiene... como 4 libras, 3 libras y algo. Ese no es mi trabajo, Federico. Mi trabajo es asesorarte para que tú vayas y lo calcules. Pero por eso. Concéntrate. Es para que la gente Pero entienda. oye, otro dato importante que la gente debe saber. ¿Qué vehículo usted maneja? Interesante eso. Dependiendo del vehículo que usted maneje, está el consumo de combustible fósil. Espera. Y en el caso de los vehículos eléctricos, no tienen emisión. No, cero emisión. Cero emisión. Tú lo viste allá atrás. Cero emisión. Saludo a mi amigo Charles. Mi hermano Charles Sánchez. Nuestro. Amigo y hermano. Amigo y hermano. Nuestro. Que de hecho, una de las discusiones que existen en el mundo es justamente... que dentro de las transiciones energéticas que se están dando, no solamente con el tema de matriz energética, sino con el tema de la movilidad. Primera gente que dice bien el asunto. Transiciones. Bueno, tú y el ministro. Transiciones, no es una sola, es un proceso. Son transiciones porque es un proceso. Sí. Primero se comenzó con lo de la matriz y ahora estamos en el mundo de la movilidad eléctrica. Discusiones de cómo se va a mantener o cómo se va a dar respuesta a esa transición hacia la movilidad eléctrica para la demanda energética que requieren los vehículos eléctricos. Porque están directamente relacionadas. Y no me quiero ir del tema del cálculo de la huella sin decirles que además de lo que usted maneja, algo muy importante, como tú muy bien acabas de decir, de esa correlación entre el consumo eléctrico y la movilidad, es en su factura eléctrica. Vea qué tanto usted consume electricidad. Claro. Entonces, con esos datos de alimentación, de transporte y de consumo eléctrico, ya usted puede tener una idea de cuál es su huella de carbono. Okay. Usted como individuo y como familia. Entonces, eso es importante. De esas transiciones que tú mencionas, justamente viene la importancia ahí, porque de nada nos sirve tener una gran flotilla de vehículos eléctricos si no se diversifica la matriz energética, es decir, de donde se alimentan esos vehículos eléctricos, y en eso ha estado enfocado el gobierno de la República Dominicana los últimos 4 años, como bien sabes. Pero también están casos demostrados de que, por ejemplo, Evergo acaba porque es reciente, de inaugurar su electrolinera. Y esa electrolinera en Punta Cana está totalmente alimentada por el sol. Sí. El mismo Charles Sánchez, en su empresa Cero Emisión, sus vehículos eléctricos son cargados a través de paneles solares. Ahora, y viene la pregunta, con el tema del cambio climático, ¿cómo las energías renovables, sobre todo en el caso nuestro, que tenemos una gran dependencia del sol? Porque he conversado con otras personas y mira, y la eólica y la mareomotriz, y dice, no, eso tiene que tener, porque la gente habla de... Creativos. De energía renovable y solamente piensa que sí, vamos a hacerlo, pero hay que ver la continuidad y la disposición de los recursos renovables que tenemos. Hay que ver muchas cosas. Entonces, ahí son muchos elementos. Entonces, ¿cómo estaría afectando el cambio climático la generación de energía renovable? A juicio tuyo. No, a juicio mío, no. No, yo me avalo en lo científico. Pero está bien, tú como consultora. Mira, depende. Porque tú eres una científica y tú investigas. Yo soy un aprendiz. Yo te dije ahorita, cuando tú me preguntaste quién yo soy, energía y movimiento, siempre aprendiendo, siempre curiosa y atenta. Y esto de cómo afecta el cambio climático a las renovables, pues en principio depende en el país donde estés ubicado. En el caso de la República Dominicana puede tener múltiples tipos de afectaciones, y es, por ejemplo, ante potencial sequía, tú tienes en la generación hidroeléctrica un déficit. Merma, exacto, un déficit. En el tema de la elevación
potencial, y sí, hay calculado que puede subir entre un 1 o un 3% entre el 2050 y el 2070, pues tú tienes una afectación a las infraestructuras sensibles como las celdas de los paneles, que si bien se alimentan de la radiación solar, a una elevación de la temperatura también puede afectar el sistema. Exacto. Tienes el tema, por ejemplo, asociado a las inundaciones, cómo puede afectar infraestructura crítica, a los mismos parques eólicos, aunque son mega infraestructura, hay una afectación posible en la base, en la operatividad, en la interconexión, en las torres de transmisión. Entonces, sí hay que tener en cuenta estas proyecciones de variación de los escenarios climáticos que tiene República Dominicana, la humedad, la evapotranspiración. Todos estos son factores que todas las empresas de energía renovable toman en cuenta en sus proyecciones, en sus operaciones y mantenimiento. Y por supuesto que a nivel del país, lo que se llama el Plan Energético Nacional, PEN, se está considerando estos elementos para la proyección de la oferta y de la demanda de las energías renovables. ¿En cuánto va en cuánto va y cómo va la transición energética en República Dominicana? ¿En cuánto va es la diversificación de la matriz de generación de energía? Porque hace unos años dependíamos mucho del fuel oil 6 y ahora tenemos biomasa, tenemos eólica, tenemos solar, etcétera, etcétera. ¿Cómo va esa composición? Si tienes el dato a mano. Va firme apuntando a que al 2025 vamos a tener el 25% de la matriz energética. Dentro de un año. Sí, falta poco, pero por ejemplo ya para este año hay unos 24 proyectos en el pipeline de la CNE en aprobación de provisionales o ya para definitiva, según ha informado el mismo director ejecutivo de esa entidad. Entonces también para el 2030 se apunta a que sea el 30%. O sea que hay una política clara de Estado, por lo menos en esta gestión, de que el incremento de las renovables es imparable. Están trabajando con almacenamiento también para garantizar que la inyección de más, la penetración de más renovables no signifique una afectación a la estabilidad del sistema y se mantenga la calidad, la frecuencia con que debe ser provisto este suministro eléctrico. Eso es interesante. El tema de sostenibilidad ahora ha pasado a tener una relevancia financiera. Incluso hay conceptos que hablan de sostenibilidad interior bruta. Wow. En las empresas. Federico, esta entrevista hay que hacerlo un poco más tarde en el día. y otros temas. Realmente, ¿cómo incide en el resultado final financiero de las empresas el tema de sostenibilidad? Te lo digo porque hay mucha gente que dice, solamente los grandes pueden ser sostenibles. O sea, ¿cómo está, sobre todo en un país como este, que tiene una composición de su tejido empresarial muy concentrado en MIPYME? Sí. ¿Cómo las MIPYME entienden que pueden ser sostenibles? Bueno, de hecho, hay todo un trabajo que se viene haciendo desde las entidades gubernamentales. Por ejemplo, ProMIPYME tiene una división de ProMIPYME verde, precisamente con la meta de que la micro, pequeña y mediana empresa empiece a darse cuenta de que su rol en el desarrollo sostenible es tan relevante como el de la gran empresa de la multinacional. Por ejemplo, la MIPYME es más cercana a la comunidad, es generadora de empleos y ya por ahí tú tienes la parte económica, check. Con el tema de ambiental también está más cercana a las fuentes de los recursos naturales y maneja también estos recursos. Entonces la consideración de una gestión ambiental óptima es importante, pero a la vez con toda esta tendencia de financiamiento sostenible, financiamiento verde, donde tú le estás dando oportunidad a individuos y empresas a obtener equipos tecnológicos de mayor eficiencia, por decirte un aire acondicionado, algo simple, no nos vamos a meter en paneles. Pero ya si una MIPYME arranca con sus equipos de climatización a partir de este criterio de eficiencia energética, ya ahí está haciendo su contribución al tema de sostenibilidad. Lo propio cuando una MIPYME decide empezar a certificarse, a formalizarse, eso es también sostenibilidad. O sea que recuerden que cuando hablamos de sostenibilidad no es una fórmula mágica, sino que es hacer negocios con una responsabilidad social y con una consideración ambiental proactiva. Con otra mentalidad. Proactiva, sí, no reactiva. Fíjate cómo esas emprendedoras que tú trajiste vinieron, te trajeron el producto, te convencieron de cómo ellas se involucran con la comunidad y probablemente su consumo eléctrico también es bastante bajo porque mientras más
rústico el proceso, pues menos requiere del consumo eléctrico intenso o carbono intensivo. O por ejemplo, sustituir las bombillas. Sustituir la bombilla a LED. Hasta en un colmado, que los freezers sean de una mayor eficiencia. Fíjense en el ecoetiquetado de eficiencia energética, va desde la A hasta la D. Ahí usted puede tener una idea cuál es el grado de eficiencia del equipo que usted está adquiriendo. Okay. O sea, existe como una especie de abecedario, sí, o mini abecedario de para entender energética. Los niveles de eficiencia energética. Y nada más buscarlo en Google, o usted leerlo porque lo dicen los equipos, las neveras, los freezers, donde se venden en los barrios, los colmados, pues hay esa oportunidad. La gente lo entendió clarito con los bombillos LED. Y sustituyó todo. Pero es lo mismo con los demás equipos. Y creo que la tecnología LED ha sido una tecnología que ha permanecido en el tiempo, porque regularmente vienen cambios. O sea, en los equipos móviles vienen muchos cambios, y ahora tiene 3 cámaras, 4 cámaras, esto, pero como que la LED ya la gente lo asumió de una manera bastante interesante. Todo, hasta en los arbolitos de Navidad, que ya casi viene Navidad, señores, también Ustedes mencionaron anteriormente que tienen una unidad de capacitación. Sí. Esa unidad de capacitación, háblanos un poco, el programa formativo, cómo ustedes lo hacen, modalidad abierta, lo hacen de manera in-house, con colaboración institucional. ¿Cómo se maneja eso? Hacemos de todo, hasta espacios como este, donde venimos a apoyar la sensibilización y llevar el conocimiento, ¿verdad?, a diferentes audiencias. Parte de nuestra misión de compartir conocimientos y mejores prácticas. No nos queremos quedar con todo lo acumulado. Ya van 11 años de operaciones de Greenergy. Y lo que hemos hecho, bueno, tener estas interacciones. También tenemos un podcast totalmente asequible en Spotify, en Google Play. ¿Y cómo se llama el podcast? Se llama Generando Sostenibilidad. Ah, qué bueno. Se llama Generando Sostenibilidad. Está la Greenergy Academy, que ahí hay cursos con precios sumamente asequibles que van desde gestión integral de residuos, enfocado en la nueva ley, en conocer la nueva ley, hasta moda sostenible. Eso vi lo de moda y sostenibilidad. Sí, porque hay toda una tendencia de diseñadores y diseñadoras dominicanas apostando, por ejemplo, a reaprovechar retazos de tela, a reaprovechar materia prima como madera para los botones. O sea, un sinnúmero de cosas maravillosas que están pasando ahora mismo, y valga la cuña, Mónica Varela acaba de sacar la misma que hizo el rosario que llevó el presidente al Papa. Verá que ustedes vieron el precio. Ella también tiene una línea de joyas hecha con cristales de las botellas. Las botellas verdes. Vamos a traer a Mónica para hablar de eso. Traer a Mónica y a doña Ginny Heinzen. También traje a una amiga que es de Ceroplast. Por supuesto. Que ellas producen bolsos, sandalias, casi... No, y está Océano Swimwear, mira, exacto, ellos mismos son de Ceroplast y Océano Swim, eso... Hasta diciembre te podemos gestionar programas sostenibles. Sí, claro, no, te voy a convertir en colaboradora sostenible del programa. Totalmente. De hecho, a nivel global hay un movimiento que se llama Empresas B Corp. Son las empresas certificadas por una ONG internacional con headquarters en Londres, que valida que tu impacto social, ambiental y económico realmente es el que dices. Esa es la certificación de empresa B. Entonces hay empresas cafetaleras, empresas de ron. Nosotros somos de las primeras 5 empresas dominicanas en ser empresa B Corp. Océano Swimwear también, Green Depot. Creo que Ron Barceló fue certificada porque ellos tienen una línea que se llama Barceló Orgánico. Sí. Exacto. Y son carbono neutral también. Esas son sus 2 certificaciones que conozco a la fecha. Saludo a nuestro amigo Vinicio Subero. Pero retomando eso de Greenergy Academy, entonces lo que hacemos, conectar voluntades, ofrecer nuestra experiencia. Lo hacemos in-house, por supuesto, dentro de los servicios que tenemos de estrategia de sostenibilidad o de implementación de la estrategia. Tenemos servicio de acción climática, que es cálculo de huella de carbono, de productos, de empresas o de, por ejemplo, de un modelo de negocio. Y ahí entonces damos capacitaciones también. Y bueno, y a nivel ya... nacional e internacional, participamos en congresos, foros, conferencias, paneles, cualquier espacio donde nos requieran para compartir un poco de lo que hemos aprendido en esta trayectoria. ¿Cuál industria económica en República Dominicana ha logrado mayores avances en temas de sostenibilidad? Usualmente son las que están comprometidas con
líneas de financiamiento nacionales o internacionales más sofisticadas. Por ejemplo, las que tienen bonos emitidos, títulos valores, o las que tienen financiamiento para infraestructuras de energía y otras de logística, puertos, entre otros. Entonces, si tuviéramos que definir algunos sectores, pues por supuesto el sector energía, el sector portuario, algunas de modalidades de aviación, la minería. También hay algunas de las empresas de minería que Oye, qué bueno que tú pones ese punto del tema de minería, porque la gente ha satanizado la minería. No, fíjense, yo era una de ellas pero también. ¿Esto es minería? Señores, olvídate el celular. ¿Esto es minería? Olvídate el celular. ¿Tú quieres algo más importante? Las radiografías, las sonografías que nos hacemos para garantizar nuestra salud son producto de la minería. Claro. Todos esos aparatos para quimioterapia, para radioterapia, los odontológicos, son parte de la minería. Entonces, sin lugar a duda, la minería juega un rol trascendental en la transición energética, pero también en la evolución de los pueblos. Sí, hoy se te garantiza salud gracias a muchos de estos equipos que tienen en su conformación o en su característica, pues, insumos de la minería. Bueno, pero parte del avance que ha tenido o que tuvo Bolivia bajo la dirección de Evo Morales fue en base a la minería. Sí. Porque Bolivia es un país... Chile, y Perú. Perú, o sea, son altamente... Y Colombia tienen una también. gran concentración de recursos mineros disponibles, desde litio, cobre, etcétera. O sea, que eso hay que entenderlo. Y no hay que satanizar el tema de la minería, sino hay que concienciar. ¿Tú estás de acuerdo o has impulsado, has hecho acercamientos de que el tema de sostenibilidad se incluye en la currícula básica de República Dominicana? Bueno, de hecho, hay un esfuerzo que hay que reconocer desde el 2008 de insertar, por ejemplo, la educación en cambio climático a todos los niveles. Desde ahí empezó el impulso a esta tendencia, ¿verdad? Entonces, se adoptó una ley de educación ambiental, se adoptaron herramientas que elaboró la UNESCO con entidades gubernamentales locales para enseñar cambio climático en las aulas. Cada vez más en las carreras a nivel profesional se incluye el tema de sostenibilidad y la oferta académica en educación superior en universidades públicas y privadas considera ya muchas carreras asociadas al tema de sostenibilidad. Sí. Por ejemplo, ingeniería ambiental, ingeniería en renovables, el tema de ciberseguridad, que también es parte de la sostenibilidad. ¿Qué más? Sí, claro. Espérate, explícame eso. Pero ese otro programa, Federico. No te me vayas así, pero deja una pincelada porque tú vas a volver. Ya te voy a dejar la pincelada más importante. En enero de este año se reunió el Foro Económico Mundial, como siempre, ¿verdad? Entonces dictó cuál era o publicó cuál era el índice global de riesgo. Y dentro de sus primeros 10 riesgos a nivel global para todos los sectores económicos está el riesgo de la desinformación y ciberseguridad y el riesgo de afectación o de el riesgo climático, ¿verdad? El riesgo climático o por fenómenos naturales. Entonces ya esos 3 temas que son tradicionales en sostenibilidad, porque sostenibilidad es cómo tú seguir haciendo lo que haces, tu actividad productiva, considerando el impacto positivo en la comunidad, el desarrollo social y el tema del cuidado ambiental. Entonces, esos son los riesgos y están ahí. El riesgo climático es parte de esas previsiones que hay que tener en cualquier industria para garantizar la continuidad de los negocios. Excelente. Bueno, señores, esta conversación seguirá porque el tema de sostenibilidad la gente lo ve o lo comenzó a ver como muy aéreo, pero antes que te vayas, una empresa que nos esté mirando, que diga, ¿para qué yo voy a invertir en sostenibilidad si el gobierno a mí no me lo va a compensar cuando yo presente mis impuestos sobre la renta o mis impuestos, mis declaraciones en el año? ¿Eso es posible? ¿Se está haciendo ahora? ¿Cómo se hace? Hablaste de bonos verdes, pero bonos verdes como que el concepto es un poquito más global, no tan aterrizado. Hay que verlo con pinza y por mercados, porque, por ejemplo, en energías renovables sí hay incentivos. Sí, claro. En eficiencia energética, claro. Esperemos que en la reforma fiscal vengan esos incentivos. Sí. En movilidad los hay. Sí. Entonces, depende del sector y qué
actividades usted está implementando en su industria. Si tiene movilidad, pues ahí tiene una forma de beneficiarse. Ahora bien, en términos generales, todavía no existe uno específico para el posicionamiento de sostenibilidad, más allá de las premiaciones que ya hemos conversado, ¿verdad? El tema de carbono y neutralidad, en gremios empresariales, reconocimiento a empresas que trabajan con especies en peligro de extinción, hay reconocimiento a producción más limpia, reconocimientos a iniciativas que tengan, por ejemplo, un impacto en los objetivos de desarrollo sostenible, prácticas sostenibles. Entonces, hay esos reconocimientos aislados del sector empresarial, algunos de gobierno, pero en términos fiscales, todavía no existe específicamente uno para sostenibilidad. Perfecto. Sí esperamos y requerimos, demandamos de las autoridades que el abordaje que se vaya a tener de la reforma fiscal tenga como espejo las metas que hemos establecido en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que te dicen que nosotros al 2030 vamos a ser una economía competitiva, innovadora y que se inserta en el mercado global de manera armoniosa, considerando estos retos ambientales y climáticos. Entonces, ¿cómo tú haces eso si no tienes una reforma fiscal que la avala? Claro. Entonces, yo creo que hacia allá deben de ir esos esfuerzos. Claro está, la calidad del gasto debe mejorar también. Y creo que hay una oportunidad de República Dominicana de lograr armonizar esas piezas regulatorias tan relevantes. Le doy un poco para atrás a la cinta cuando te pregunté de incluir el tema de sostenibilidad en la currícula, porque nosotros vemos muchas iniciativas de separación del tipo de basura, orgánica, plástica, etcétera, y que se lleva a la escuela y que los niños, pero aunque tú tengas esa conciencia o esa práctica de separar la basura en tu casa, si tú dejas la bombilla incandescente encendida 24 horas, no está siendo sostenible al final del día. O sea que una cosa como que tiene que ser crear ese armonía, ecosistema. Es armonía, exactamente, armonizarlo más. Yomaira Martínez, consultora líder de Green Energy Dominicana, ha estado con nosotros en nuestra sala de conversaciones hablando sobre este tema, comprometida a volver, porque sé que hay muchos temas que se derivan del árbol de la sostenibilidad. Yomaira, reiterarte el agradecimiento y a quien tú tengas que quiera hablar de temas de sostenibilidad, gente que esté tomando acciones e iniciativas de trabajar con materiales reciclados y lanzar productos, pues con mucho gusto los recibimos. Bueno, somos una gran comunidad de personas trabajando por una República Dominicana sostenible, así que cuenta conmigo y conmigo a todos ellos y ellas siempre los involucro. Claro. Así que gracias por la atención a ustedes y a ustedes por la invitación. Claro, siempre serás recibida. Gracias. Bienvenida. A ustedes las gracias por la sintonía. Nos vemos en otra edición de la entrevista de hoy. Federico Castillo se despide, no sin antes exhortarle a que se suscriban, que compartan, que comenten, que le den like y que sobre todo cuando empiecen a ver la entrevista se mantengan ahí hasta el final. Nos vemos en la próxima. Bye bye.